¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más. ¿Cómo están? Quienes aman su palabra. Bienvenidos a quienes aman su palabra. A un episodio más. Así pasa todo. ¿Cómo están? ¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast. Como siempre es un gustazo saludarlos y como siempre es un gustazo saludar a mis carnales. Nada más que hoy el buen Ángel se nos ausentó, pero aquí está mi otro carnal. Sí. Hermano, hace una catástrofe aérea que no te miraba. Sí, al Ángel se le atoró la carreta. A todos nos puede pasar, ¿no? ¿Qué machín estuvo el aterrizaje, no? Todavía no lo sigues puede- recordando, ya, no o ya lo se te puedes olvidó. superar. Pues es que ya no he tenido vuelos próximos, así es que ya no me preocupa, pero sí fue duro, man. Sí fue duro. Me acuerdo cuando aterrizamos y volteé y estabas así en el asiento. Agarrado del asiento y volteándome a ver así como que ¿qué pasó? Sí estuvo fuerte, man. Estuvo heavy. duro. Hace unos días estaba viendo ahí con mi familia videos que te aparecen ahí en YouTube. Me apareció uno de vuelos, bueno, de aterrizajes acá accidentados. Y le dije a mi esposa y a mi hijo, guachen, aquí tiene que haber un Algo aterrizaje parecido. acá como el que nos pasó. Y fácil, men. Hemos de haber visto como unos 15 aterrizajes acá, a los aviones acá atravesados y ya sabes, ¿no? Y ninguno, man. Ninguno. Al menos ninguno lo vi como lo sentí, güey. Y de hecho mi esposa me dijo, falta que por fuera no se haya visto tan aparatoso como lo sintieron ustedes. Y como que me quedé con la onda de Ultimi, sí. Porque sí caían acá atravesados, pero pues ni unos... Acá se golpeó como se golpeó el avión de Como nosotros, sentimos, ¿no? Como sentimos. Entonces sí estuvo rudo. Pero bueno, aquí estamos con un nuevo capítulo. Tú vas a salir próximamente, ¿no? Sí, Ya vas a saber si sí te quedó trauma de por vida o todo tranquilo. nada más fue el susto del momento, ¿no? Sí, yo esperaba no viajar en avión en los próximos 5 años. Pero vamos a viajar en próximas semanas otra vez. Y sí, espero que... ¿Sabes qué es lo que le saco? Sentir la aterrizaje. velocidad otra vez. ¿Sí? Esa velocidad como cuando íbamos aterrizando. Yo la velocidad no, yo el aterrizaje, el despegue no tanto. El aterrizaje, ya ves que todos los aviones lo que hacen es caen Simón. y inevitablemente por naturalidad o inercia del avión, pues el resorte del amortiguador, Sí, ¿no? sientes el- Sube y ya se desplaza, ¿no? Pero en nuestro caso fue es que sí, ciertamente cayó. Sí, Y uno se pegó. espera que el resorte del amortiguador sea naturalmente unos centímetros, ¿no? Sí. No, esta onda se levantó 15, 20 metros. Man. Sí, tú- Eso es lo que a mí me da miedo cuando aterrizas Sí. y que caiga y que se sienta que se vuelve a levantar. O sea, los siguientes aterrizajes los viviste Los viví acá igual. zarra. Sí, los viví igual. Neta. Sí. Sí, O sea, fueron- sí, los sentí igual. Después de ese golpazo que nos pegamos, fueron 3 aterrizajes más. Los 3 los viviste acá Con el zarras. estómago apretado así. ¿Neta? Sí, apretado. Porque no habíamos hablado del tema. No, el estómago apretado y ay, ya cuando de repente sientes que Que ya tocó que el ya avión tocó no se suelo. levantó, sino que hizo la naturalidad de un aterrizaje y dices, por eso te digo, te va a tocar experimentar si fue un trauma de por vida, en tu caso la velocidad, en mi caso los aterrizajes, o solo fue el momento, no sé. O sea, me refiero a la velocidad. A lo que me pasó fue que cuando el avión agarraba velocidad, la velocidad que mi cuerpo percibió en ese momento que iba aterrizando Ya. rápido. Era la... O sea, la sensación que viví es la sensación que me vuelve a producir al sentir esa misma velocidad. No sé si me estoy explicando. Como que ese feeling es lo que me hace sentir. Es que mira, man, zarra. digo, hablando en retrospectiva, igual no es el tema, ¿no? Pero yo sí creo que una de las cosas que cada persona lo sintió diferente, ¿no? Pero el hecho de no tener el control. Es que yo me agarraba del asiento y yo me quería quedar así, fuerte, agarrado, amarrado y no moverme. Parecía que estaba amarrado con unos fideos, man. O sea, así, y de repente me hace así con cualquier cosita. O sea, era mínimo el movimiento del avión y ya estaba yo como trapo de mecánico, man. Entonces, Sí. el hecho de no poder controlar ni mi propia fuerza, o sea, es como le llaman fuerzas G, ¿no? Sí. Ah, sí Es estuvo impresionante, man. Sí, estuvo perro. Y hablando del control, man, creo que cabe mira. perfecto
Cabe perfecto con este tema. Por eso me pegó más, yo creo, el, Ya sé, el ¿no? aterrizaje ese. Y fíjate que ahorita hablando del control, justo, yo viví algo esta semana. Digo, yo te he platicado este tema, digo, leve, no lo hemos ahondado mucho, pero para el que no sepa, yo tengo una niña de 5 años. Está justo por cumplir 5 años este domingo. Y mi hija pues todavía no habla. ¿Sí? Tiene retraso del habla. Ya nos diagnosticaron y la diagnosticaron con autismo. Ah, no manches. Sí, entonces, digo, hacen falta muchos exámenes aún, pero básicamente, Ah, ya la diagnosticaron con no seas loco. Man. sí, básicamente el diagnóstico primero que salió es autismo, ¿no? Digo, No pero- sabemos en qué grado, porque aún es lo que te iba todavía... a decir, porque hay... Sí, está en esos exámenes, ¿no? En exámenes auditivos, en exámenes de oftálmicos, el neuropediatra, etcétera. Entonces estamos en ese proceso. Ya tenemos que será... ¿Y hace cuánto pasó eso? Poquito. No, empezamos en diciembre, que la empezaron ¿Pero el a diagnóstico? tratar. El diagnóstico hará ¿Fue antes que... de irnos? Sí, ¿Ah, era sí? como unos 2 meses más o menos, yo creo, mes y medio. Y entramos en ese proceso de valoración de la niña. El punto es de que pues ya la checó la doctora de los ojos, ¿no? La oftalmóloga. Yo tenía mis dudas de que la niña tuviera algún problema en los ojos. Y gracias a Dios, pues, la valoración salió bien. Digo, va a haber una segunda valoración, pero fue como un check a eso. Como que descansas. Y entramos en el proceso de audición. El audiólogo. El rollo, men, es que esta semana teníamos la cita con el audiólogo. Y la consigna era llevar a la niña desvelada. Porque necesitaba estar dormida en el examen. Porque le ponen audífonos, como unos tipos audífonos, y le ponen como sensores en la cabeza. Bueno, Entonces, obviamente, un niño chiquito, pues, no se deja. sí. Aunado a eso, necesita estar dormida porque cualquier movimiento, pues, interfiere con las señales que se mandan, ¿no? En los aparatos. Si parpadea, si se mueve, cualquier cosa, pues, afecta, ¿no? La métrica ahí. Ok. El punto es de que esa era la razón por la que tenía que ir dormida. No, desvelada. Sí, o sea, desvelada, pues, Para que ahí se para que durmiera, se durmiera. pues. El punto es de que, pues, obviamente pasamos una noche pésima, porque que se mantuviera despierta y todo el rollo, y que no se durmiera, y pues, obviamente tu cabeza dando vueltas y pensando. Se llega la hora para ir a la cita. Llegamos. Yo ya me intuía lo que iba a pasar, porque mi hija es de las que se duerme en el carro, pero llega aquí a la casa o llega a cualquier lugar y ya se cargó la despierta batería y en breve, cargó sí. bataca, ¿no? Sí. Y yo dije, lo más seguro es que va a pasar eso. Por muy dormida que vaya, Está. Ajá. va a llegar y le va a valer gorro y va a estar despierta. El rollo es de que ni siquiera se durmió en el camino. Llegamos y despierta. Nos llaman, pasa y obviamente no se durmió, no quería dormirse. Trataron de ponerle los aparatos. No, Nada. no, sí. No quiso. El punto es de que nos dicen, bueno, pues la vamos a reprogramar. Y a mí en lo personal, O sea, en vano la noche que pasaron. sí, básicamente fue tirado a la basura. Ujú. El punto aquí es de que a mí hay 2 cosas que no me gustan. Una son los doctores, hospitales Ujú. y los velorios. Sí, sí, sí. Entonces son cosas que me hacen sentir muy sí. incómodo. Digo, yo sé que tiene que pasar uno por eso, ¿no? Cuando alguien, pues, tienes que ir al médico, ¿no? O cuando alguien fallece, pues tienes que ir a hacer acto de presencia, ¿no? Cuando es familia o amigos. Pero bueno, el rollo es de que nos dicen, bueno, la vamos a reprogramar. Y yo así como que no puede ser posible. Y ya la agarré y dije, bueno, en lo que están haciendo todo el papeleo para reprogramarnos, último y la duermo aquí, ¿no? Y que de una vez. ¿Por qué? Porque esos procesos se me hacen difíciles. O Claro. sea, quiero hacer De una check, vez, ¿no? de una o sea, vez. lo máximo, Sí, sí, de una sí, vez. sí. El punto, men, es de que estuve intentando. Y la morrilla y volteé acá con mi esposa y le decía, ¿qué onda? ¿Cómo va, no? Nada. Ya vaso está. Y así como bien frustrado, man. Ya nos vinimos a la casa. Obviamente, pues yo traía la cara acá
de agüitado, mi esposa también. Y a mí lo que me pasa es de que, pues obviamente no digo nada, porque digo, bueno, si digo cualquier cosa, pues mi esposa pues se me va a agüitar más, ¿no? Y yo siento que ella siente lo mismo o piensa lo mismo. Como que ella también se queda callada. Esos callados, y pero dice, por dentro como que no quiero decir nada porque pues no quiero agüitarlo. Obviamente, pues esa tensión, esas situaciones pues te llevan a cierta tensión de pareja. De hecho, entramos ahí en un momento en donde medio discutimos una leve. El punto es de que yo soy una persona que mi cabeza quema mucha cinta. O sea, pienso mucho. Y y de repente, o sea, sí fui con Dios y le dije, no sé ni qué sentir, Sí. no sé ni qué pensar y no sé ni qué decir. Órale. ¿Sí me Qué explico? bonito. Y y la neta, entras en esa parte donde las cosas están siendo difíciles. A mí me puede mucho mi hija, obviamente, me preocupa mucho el verla que no habla. Digo, ya repite muchas cosas, ya dice muchas palabras, pero realmente aún no ha llegado a ese punto de poder hablar, ¿no? De tener Fluidamente, comunicación. ¿no? De acuerdo a su edad. Sí, y de formular bien su conversación. O sea, por ejemplo, agua, quiere agua y en lugar de decir quiero agua, pues simplemente dice agua. ¿Se me explico? O sea, cosas así. Entonces, yo en su momento yo sí decía, bueno, cuando entre a la escuela, ahí se va a alivianar. Entró a la escuela y sí tuvo avances, sí tuvo Sí, mejoras. por el convivio con los niños, ¿no? Sí, pero nada. Y digo, esta es una oración que yo he tenido por mucho tiempo, de decirle, Señor, por favor, o sea, te pido que mi hija evolucione, que se ponga al parejo, ¿no? De los niños de su edad. Otra cosa que yo pensaba, bueno, va a crecer, ¿no? Eventualmente se va a soltar. Muchas personas, ¿no? La parte de... Se va a soltar, va a llegar un momento en donde se va a soltar y va a empezar a hablar. Y yo tenía esa esperanza de, bueno, va a llegar 3, 4 años y se va a soltar. Digo, ya está, el domingo cumple 5 años. ¿Me explico? Y no se ha soltado. Entonces, sí son cosas que son difíciles, han sido preocupantes. Ha sido una oración constante, decir, Señor, por favor, tú eres el que la puede ayudar, ¿no? Tú la puedes sanar. Y no ha pasado realmente gran cosa. No puedo decir que no ha pasado nada porque sí ha habido esos escaloncitos, ¿no? Esos pasitos hacia adelante. Pero llegar a estos momentos, man, de tener confianza, de tener fe en tiempos difíciles, a mí se me ha hecho complicado muchas veces, man. Y digo, pongo todo esto sobre la mesa porque, pues digo, no sé, tú cómo manejas este tema de confiar, de decir, bueno, Señor, te voy a dar el control, confío en ti, sé que tú vas a llevar bien el timón de este barco. O sea, tú lo vives igual que yo, ¿qué te pasa a ti? O sea, ¿tú eres más tranqui en este rollo o también? Es bien complicado. Digo, tratándose de los hijos, creo que es punto y aparte, man. De verdad, yo Está creo heavy, que ¿no? está heavy. El tema de los hijos, sí, no. O sea, creo que te arrimas a un árbol que no te puede dar sombra, ¿no? Sí, creo que el tema de los hijos es muy, muy, muy complicado. Yo como lo vivo, en eso de darle el control al Señor, dar el control a Dios, es uno de los temas con los que sufro mucho, con los que batallo mucho, porque en los días pasados platiqué con mi mamá de esto, justamente. Y le preguntaba, oye, ma, mi mamá, pues obviamente es creyente de muchos años, y ya tiene sus años, ¿no? En el Señor, y ha vivido cosas chidas, interesantes, ¿no? Sí, cosas fuertes también. Cosas fuertes. Mi mamá pasó por la muerte de su hija, es decir, mi hermana. O sea, ha pasado por cosas muy complicadas, man. Sí. Y me contaba una historia, y mientras me la contaba yo, algunas cosas las recordaba, ¿no? Pero mi papá, cuando éramos nosotros niños, estábamos en la iglesia, y mi papá estaba pintando una parte de ahí del terreno de la iglesia en una escalera muy alta, ¿no? Uh-huh. Y de pronto la escalera se vence y mi papá cae y en uno de los filos de los escalones de la escalera se golpea en la espinilla, ¿no? Pues cae, a ver, hermano, ¿cómo le está? Mi papá era recién convertido, yo era niño, recién convertido mi papá. Entonces, mi papá cae, se lastima la espinilla y se le hace medio un
pues una cortada, ¿no? Sí. A los días mi papá decide no atenderse porque piensa que solamente fue el golpe y la herida empieza a afectarse más, se contamina, se le infecta y lo que era un simple golpe con alguna cortada, se le empieza a hacer un pozo. Y un pozo, y un pozo, y un pozo, y se le empieza a ver el hueso. ¿Neta? Sí, y yo me acuerdo de esa imagen, ¿no? Así horrible, horrible, horrible. Mi mamá le decía, vamos a que te revisen. No, 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 no. Trae el hueso ahí expuesto y no quería irse a revisar. Sí, mi papá obviamente llegó a un punto donde pues, dejó de trabajar, ya no pudo ir mi papá tocaba en ese entonces en la orquesta filarmónica de la Sinfónica, creo que de Guadalajara. Ya. No podía ir a ensayar, no podía ir a tocar, dejó de trabajar. Y me imagino el dolorazo, ¿no? El dolor, mi papá se la vivía con pastillas para el dolor, no sé qué pastillas eran, pero eran pastillas fuertes. Ya. Con la pierna levantada, con pus, o sea, algo escandaloso, man, Ese es ¿no? loco. Y día tras día, peor y peor, empezó a oler feo. Se le empezó a poner no solamente en la parte de la herida de la espinilla, sino que desde la espinilla hasta el pie se le empezó a poner morado. Algo tétrico. Entonces, mi mamá ya estaba o sea, ya no había dinero en la casa. Pues mi papá no había trabajado, ¿no? Yeah. Mi mamá no trabajaba tampoco, entonces estaba tenso, ¿no? Sí. O sea, y luego 3 niños, los 3 hombres, y que a esa edad no te das cuenta de la situación, del ambiente familiar, pero nosotros no contribuíamos en ayudar, mi hermano y yo, y mi otro hermano, pura peleadera todo el día, ¿no? O sea, imagínate el caos en la casa, ¿no? Mi mamá, por un lado, sosteniendo esta situación con mi papá terco de no querer ir al hospital. Y nosotros peleándonos, rompiendo cosas, gritando, o sea, un caos en la casa, ¿no? Pidiendo sin saber que no había feria y puras de esas, ¿no? Sí. Sí. Me das para que unos churros y unos bolis y unas sabritas, ¿no? Y nada, ¿no? Yeah. El punto es de que mi mamá ya después de mucho tiempo ya mi papá al borde de perder casi la pierna porque estaba muy horrible. Yeah. Estaba así ya incurable esa onda. Mi mamá me cuenta que salió al patio y dice que, le dice, Señor, yo ya hice lo humanamente posible. Hicimos todo lo que nos tocaba hacer. Ya no puedo más, dice. Ya no puedo más, esto es insostenible para mí. Te doy el control a ti. Si tú quieres que la pierna se le corte, que se le corte. Pero que se haga tu voluntad. Yo ya no puedo más, ya no podemos más. Y ya mi mamá dice que fue una oración muy sencilla, pero muy honesta. Yeah. No se la pasó media hora, sencilla, concreta, pero muy honesta, desde una necesidad genuina, real del corazón, ¿no? Sí. Me acuerdo mucho cómo estaba la escena, porque en esa casa mi mamá estaba orando en las escaleras del patio, y esas escaleras tenían una ventana, donde esa ventana daba que mi papá estaba sentado en una silla con la pierna levantada. Entonces mi mamá, mientras oraba sin que mi papá la viera, mi mamá estaba orando, ¿no? Mi mamá viendo a mi papá. Y de pronto, a los minutos, 15 minutos después, mi mamá subió a tender una ropa, regresó y le dijo a mi papá, ¿cómo te sientes? Digo, pues bien, me siento bien. Mi papá, pues me siento bien. ¿Ya no te duele? Pues no, ahorita no. Mi papá pensó que era por las pastillas que se acababa de tomar, ¿no? Y así quedó. Y al resto del día, la pierna fue mejorando, Fue mejorando. Al día siguiente mi papá no podía tener la pierna abajo como nosotros, ¿no? Como ahorita estoy sentado, porque la sangre, etcétera, ¿no? Le dolía, lo que sea, ¿no? Sí. Y al día siguiente logró bajar la pierna, y al día siguiente ya logró mínimo pararse. La cicatriz, porque haz de cuenta que como que se fue carcomiendo. La cicatriz empezó chiquita y se fue haciendo grande. Mi papá tenía un hoyo, en la pierna, ¿no? Entonces, de repente, después de eso, empezó otra vez a cerrarse. Y un día que veas a mi papá que te enseña la cicatriz en la espinilla, Sí, le quedó cicatriz. Sí, le quedó una cicatriz, pero ¿no? Leve. Sí, leve, pero ahí se nota, Sí, pues. Sí.
Y cuando mi mamá me cuenta esta historia, yo trato de trasladarlo a mi situación, porque en las últimas 2, 3 semanas también he pasado algunas cosillas ahí en el trabajo que me han tenido medio estresado, ¿no? Simón. Y pues trato de acomodarlo y decirle, Señor, pues hazlo tú, ¿no? Yo no puedo hacerlo. Mira, lo digo fácil, pero sé que, como dice la canción, no es tan fácil, ¿no? No, pero confiar en Dios y darle el control a Él de las cosas. No sé, se necesita un acto de fe muy poderoso para poder nosotros dejar que Dios haga lo que Él quiera hacer, ¿no? ¿Tú por qué consideras que nos sentimos seguros, voy a poner comillas, teniendo el control? ¿Nunca te has puesto a pensar? Nunca te has puesto a pensar por qué yo me siento seguro, voy a volver a poner comillas, teniendo el control? Que para mí eso es mero placebo, o sea, ¿por qué digo que es mero placebo? Porque hace unos días estaba meditando en esto. Y por ejemplo, cuando tú duermes, cuando tú te acuestas a dormir, entras en un estado de inconsciencia que estás así al borde de la muerte, vamos a decirlo. Porque tu respiración baja, tus frecuencias cardíacas bajan, etc. Sí. Entonces estás en una línea muy delgada, ¿no? Sí. O sea, no sabes qué está pasando en tu entorno, hablando de tu colonia, tu calle. Claro. No sabes si a 2 cuadras están haciendo una fechoría. Sí. O si andan un raza haciendo daño por ahí. O sea, no sabes nada, man. Te desconectas durante horas. O sea, te acuestas a dormir y pasaron 8 horas y tú no supiste qué pasó de ti. No sabes qué está pasando con tus hijos. No sabes si están respirando. No sabes si está tu esposa respirando. Es más, no sabes ni siquiera si tú mismo estás respirando. Sí. Entonces, te pones a pensar y partiendo desde ese punto, nosotros no tenemos control de nada. Por eso digo que para mí el control que nosotros decimos tener es un placebo. Placebo es como decirte, tómate esta agua porque lo traemos de allá del río Jordán y esto te va a sanar y es agua de la llave. Y la raza se lo toma. Sí, es un placebo. Y hay un placebo. Dice, sí, siento mejoría. Placebo. Entonces, yo creo que el decir que tenemos el control o que nos cueste dar el control a Dios en este caso, pues es un mero placebo, man, porque realmente control no tenemos. O sea, ahorita recordamos lo del avión. O sea, Sí. ¿qué control tienes ahí, man? No. O sea, no tienes control de tu vida misma, man. No. O sea, nos fuimos de viaje esa ocasión. Estábamos a cientos de kilómetros de distancia de nuestras casas. ¿Qué control podemos tener de nuestra casa? No, nada. De nuestra esposa, de nuestros hijos. Ujú. Entonces, te vas dando cuenta cuando entras en conciencia, entendiendo este punto de que control no tenemos de nada. Entonces, llegas a esa pregunta de decir, bueno, entonces, ¿a mí qué me hace sentir seguro de decir que tengo el control? ¿Sabes a mí qué conclusiones he llegado, men? Digo, voy a ser bien honesto. Y creo que he encontrado un poquito en mi corazón de por qué me cuesta dejar el control. ¿Sabes qué me pasa a mí? Ajá. Por ejemplo, cuando estuve enfermo del COVID, que me estaba muriendo, yo recuerdo que mi oración era, Señor, sáname. Hazme un paro. O sea, tú puedes sanarme, tú eres poderoso, ¿no? Para hacerlo. O sea, di la palabra y va a ser hecho, ¿no? Escrito está. Y no pasaba. Pero a mí me da un montón de miedo decir, Señor, que se haga tu voluntad. Toma el control tú, que sea tu voluntad. Porque yo probablemente pensaba y decía, bueno, y si Dios dice, bueno, perfecto, mi voluntad es que te mueras. ¿Sí me explico? Sí. O sea, como que ha aterrizado esa parte de decir, tú toma el Es decir, control. nada más para entenderte, como si Dios dijera, gracias por darme permiso, ahora sí voy a hacer eso. O sea, ya te entendí. Sí. Pero al final del día caigo en un error porque al final del día las cosas Van a pasar. van a suceder conforme a la voluntad de Dios, conforme a los propósitos y designios de Dios. Yo te entiendo perfectamente. Y retomando el tema que te digo que traigo en la oficina, yo le insistía, Señor, que las cosas se arreglen, ¿no? Señor, que las cosas mejoren. Señor, que pase esto, ¿no? Sí, pero al final es lo que tú querías, pues. Es lo que yo quería, ¿no? Ujú. Y de repente me acordé mucho de las pláticas que tenía contigo, del tema del COVID, etcétera, que se haga la voluntad de Dios.
Y cambié mi oración a decirle, Señor, mira, la verdad es que yo quisiera que pasara esto, pero que se haga tu voluntad, ¿eh? Ujú. Si no pasa esto, está bien, yo estoy de acuerdo y estoy porque sé que tú sabes lo que es mejor para mí. Ya. Yo quisiera esto, pero tú mandas, ¿no? Sí, pero entras en esa parte de por qué nos cuesta tanto trabajo tener que estirar tanto la liga Sí. para llegar a eso. Cuando en teoría debería de ser desde el minuto uno decir, Señor, pues que se haga lo que tú quieras. Porque básicamente ese es el Padre nuestro, ¿no? Sí. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿no? O sea, santificado sea tu nombre. O sea, y llega el punto en donde se ha hecha tu voluntad en la tierra así como se hace en el cielo. Entonces, básicamente deberíamos desde el minuto uno vivir en la voluntad de Dios. o buscar la voluntad de Dios, mejor dicho. O sea, decir, Señor, está pasando esta situación, que se haga lo que tú quieras, ¿no? Que se haga conforme a tu voluntad. Pero normalmente nosotros empezamos como que en esa lucha de yo quiero hacer las cosas de esta manera. Por ejemplo, ahora que vamos a salir de viaje, men, yo andaba con la onda de rentar un carro, ¿no? A donde vamos. El punto es de que estuve buscando por todos lados. O sea, y si hago esto, y si hago aquello, y si... Estaba yo en mi mente orquestando todo el movimiento. Y de repente, en la madrugada, yo me desperté todavía pensando en ese business. O sea, ¿qué tanto es mi afán y mi mente que se viaja tanto y mi afán de tener el control y de querer hacer las cosas como yo quiero que se hagan? Que eran 3 de la mañana y recuerdo que empecé a pensar, o sea, de esas que te das vuelta y que medio te quedas despierto, ¿no? Y no te puedes dormir. Y estaba pensando en eso y de repente me siento en la cama, estiro la mano, agarro el celular y empiezo a buscar un carro de renta a 3 de la mañana, man. Y de repente dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, porque me vino a la mente, dije, a lo mejor haciéndolo así se puede prestar, ¿no? Y dije, ¿qué estoy haciendo? Y la neta me agüité, me apagué el celular y me acosté. Y lo único que empecé a decir es, Señor, tú tienes el control, o sea, dame paz. Dame paz. Porque yo soy bien aprensivo, man. Haz de cuenta que me he dado cuenta que yo soy una persona que empiezo a pensar cosas que no están pasando. Sí. Que empiezo a preocuparme por cosas que no están pasando. Y probablemente ni pasen, ¿no? Y que probablemente ni pasen, man. Sí. O sea, sí. entro en un estado de temor. Yo te entiendo. Bien raro, man. O sea, bien raro. Pero, ¿sabes? Ahorita que estás diciendo todo eso, a mí me da mucha... en respuesta a lo que me preguntaste, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Yo creo que... Y sígueme en este rollo. Creo que es porque no estamos acostumbrados realmente a dejar que honestamente el Señor tome el control de toda nuestra vida. Fíjate, normalmente cuando ya decimos Señor... O sea, como que lo que estás diciendo es como que Señor, esto sí y esto no. Ajá. Como que te doy el control. No, esto está bien, mira, esto prácticos, dame chance acá. Las cosas difíciles, Señor, hazte cargo tú, porque yo ya no puedo. El agujero en la pierna de mi papá, ¿no? Ahí sí, Señor, yo ahí hice todo, pero ya no puedo, ¿no? Ahí te lo entrego. Pero que hay de esas cositas chiquitas, ¿no? ¿No? O sea, la Biblia te enseña que confía en Dios y Él hará en todas las cosas. No te dice, en aquellas cosas que son así muy canijas, muy complicadas, ahí sí dáselas a Dios. Aquellas cositas chiquitas que tú las puedes resolver solito, no necesita la intervención de Dios. Entonces, estamos muy acostumbrados o habituados a que... Por eso nos cuesta mucho trabajo, men. Cuando son cosas bien difíciles, Señor, cuando están a punto de correrte de tu trabajo, cuando hay una enfermedad que no es gripa, ¿no? Que es un cáncer, dice, Señor, ayúdame, ¿no? Necesito que tú intervengas, ¿no? Tú toma el control de esta situación porque yo no puedo. Pues sí, porque es un cáncer, ¿no? No es una gripa. ¿Por qué cuando te da gripa no dices lo mismo, no? Señor, fíjate que tengo esta situación, ¿no? A lo mejor es muy chiquito, ¿no? A Josafat en la Biblia le pasó, men. Digo, y si tú lees la historia de Josafat ahí en Crónicas, te vas a dar cuenta que realmente el corazón de Josafat estaba para el Señor. Sí. Pero ¿qué pasa un día? Llegan y le dicen, oye, rey, fíjate que vienen un ejército y son muchos, ¿eh? Y vienen
Es una multitud que viene a acabar contigo. O sea, Yeah. no es que vengan... Sí, no vienen de compas. Es un asunto complicado, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, Josafat, históricamente, él tenía la habilidad, el poder. Él era un estratega militar, man, ¿no? O sea, se habla desde los primeros versículos de Crónicas, de Segunda de Crónicas, donde puedes ver que él tenía ordenadas a las familias, que él tenía situadas en ciertas partes de la ciudad protección. O sea, él era un estratega. Yeah. Que no era un tonto, no era un inexperto en cuestiones de guerra, ¿no? Yeah. O sea, él tenía la habilidad para enfrentar a quien sea, ¿no? Y lo que él opta por hacer es reúne al pueblo y les dice, oigan, vengan, estamos metidos en una bronca, ¿no? Pero vamos a orar. Entonces ya conocemos la historia, ora el pueblo y se ponen de acuerdo y el Señor llega y le dice, oye, esta batalla yo me la voy a echar, no te preocupes, ¿no? Y al final se obtiene la victoria que estaban esperando, ¿no? Uh-huh. Pero si tú te fijas en el contexto histórico de la vida de Josafat y esa parte de Crónicas, te das cuenta que siempre estuvo en el corazón de Josafat el confiar en Dios, ¿no? Ya. No solamente en ese problema en el que estaba metido. Entonces creo que nos pasa mucho que vivimos nuestra vida muy, muy en automático y decir, esto yo lo hago, ¿no? Sé que no lo pensamos, pero lo actuamos inconscientemente, ¿no? Tomamos decisiones, nosotros arreglamos aquí nuestras cosas, pones el seguro a la puerta contratas un seguro para vida. Digo, no estoy diciendo que eso esté mal, pues, pero solemos tener esa inercia de querer nosotros arreglar, controlar, manejar, manipular todo para decirnos, estamos bien, ¿no? Ahorita estamos bien. O sea, si un ratero se quiere meter, no se va a meter porque ya le puse chapa a la llave y es de las reforzadas. Sí, no es de las no, es sí, reforzada, ¿no? Y entonces, no, pues estamos bien, ¿no? Ya el seguro del carro, pues ya le pagué el seguro y tiene cobertura de la choncha por si cualquier cosa. Yeah. No, estamos bien, ¿no? Pero no vaya a ser que Te llegue sientes una... seguro. Uh-huh. No vaya a ser que llegue una catástrofe que de repente dices, caray, yo no contemplaba con que el seguro que le contraté al carro no abarcaba fenómenos meteorológicos y resulta que el huracán, pegó señor, con tubo, ¿no? hazte cargo tú, señor, ahora sí, ¿no? Ya. Entonces, mi discurso es que como estamos tan acostumbrados a nosotros tener el control de las cosas, cuando llega algo externo que realmente nos mueve, como ese avionazo que sucedimos, que nos sucedió, lo que comentas de tu hija, que es algo que no es una gripa, pues, nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Cuando estás a punto de que te corran, o sea, son situaciones que salen de tu mano, que salen que sabes control. Que no se arreglan con contratar un seguro, o con decir, pues tómate las aspirinas para el dolor de cabeza, ¿no? Sí. Sabes que es un nivel superior, dices, caray, pues ahora sí ya, ¿no? No me queda de otra más que, Señor, ayúdame, ¿no? Sí. Pero normalmente es como que en última instancia también cuando recurres a Dios, ¿no? Y digo, al final también la parte de cómo confiar en Dios, como tener fe en esos momentos en donde no hay respuesta, en donde ves que las cosas va el tiempo avanzando y no hay respuesta, ¿no? No está pasando nada. Este domingo compartió en la iglesia un pastor y estuvo interesante porque el brother, a este pastor tiene un par de meses, en febrero, falleció su nieto, man. Este muchachito, este niño, tenía 3 años y tenía cáncer, man. Nosotros estuvimos orando por él, varias iglesias estuvieron orando por él. Y y no sanó. Falleció, man. Y el pastor estuvo el domingo. Y él platicó un poquito sobre lo que pasó él, ¿no? Y él dice que él le oraba al Señor. Y estuvo bien fuerte esto que dice porque comentó que él le oraba a Dios y le decía, Dios, no me escuches a mí. No me escuches a mí. Escucha a tu pueblo que está orando por mi nieto. No me escuches a mí si no quieres, pero escucha a tu pueblo. Y el niño muere, man. Y dice que cuando su nieto muere, él sí dijo, no más fe, no más Biblia, no más Dios, no más nada.
Y que ahí Dios le empezó a hablar, man. Y dice que empezó a vivir así como... Digo, obviamente no se tiró a perder. Digo, fue 2, 3 días, ¿no? Que estuvo ese feeling de... Sí. De agüite. O sea, tenía toda la fe. Sí. O sea, puse toda la fe en esto. Oré con todo mi corazón y No pasó. y no pasó. El punto aquí es de que Dios le empezó a hablar, man. Y dice que Dios le empezó a recordar varias cosas. Y una de las cosas que se me hizo bien ruda, man, fue que Dios le empezó a recordar el Salmo 1. Y el Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y que le dijo Dios: ese fue tu nieto, que no anduvo en consejo de malos, que no anduvo en camino de pecadores, y que nunca se sentó en silla de escarnecedores. Hoy él está acá conmigo. No seas loco. En rudo, man. Todo bien fuerte. Y son cosas que no entiendes, pues. O sea, que de entrada no entiendes. Y que de repente dices: Dios, o sea, mi nieto está mejor, ¿no? Está contigo. Sí. No pasó por cosas que yo pasé, básicamente, porque el brother contaba, ¿no? Su vida. Sí. Y él vivió en la delincuencia, en la drogadicción, ¿me explico? Vivió en la basura, en el pecado. Y dice: mi nieto no pasó por ahí. Por ahí. Entonces está bien grueso, man, porque hay momentos en que no entiendes qué está pasando ni por qué está pasando lo que está pasando. Y cuesta, ¿no? Cuesta decir: Dios, yo confío en ti. Sí, a veces yo les compartía hace un par de semanas a ti al Ángel. Un versículo que... Bueno, 2 versículos, ¿no? El primero era Proverbios 3:5, que dice: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, ¿no? Sí. Y había otro que me gustó mucho y que es el Salmo 46, que dice, en el versículo 10, dice: quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Y me detuve, cuando lo leí, me detuve en la primera parte de ese Salmo 46:10, dice: quédense quietos. ¿No? Es decir, el Señor sabe lo que es mejor para nosotros. Ya. El Señor, lo acabas de decir, ¿no? Obviamente, yo no quiero que me corran de mi trabajo. Tú no quieres que tu hija esté pasando por lo que está pasando. O sea, humanamente hay deseos, ¿no? Genuinos y que van de acorde a una vida plena en esta tierra, ¿no? Sí. Pero el Señor, a final de cuentas, sabe lo que es mejor para nosotros, ¿no? Y por eso Él dice: quédense quietos y sepan que yo soy Dios. O sea, quédense quietos. Tú quédate quieto y déjame a mí hacer la chamba que tengo por hacer, ¿no? Sí. Y yo ahorita, en esta etapa de estos meses, estoy ahí, man. Ya. Estoy ahí, de verdad. Todos los días pienso y digo: Señor, sé que estás actuando, no sé qué estás haciendo, Sí. pero sé que lo estás haciendo. Sí. ¿No? Y déjame ir contigo, o sea, llévame de la mano en lo que tú estás haciendo, ¿no? Para podértelo entender. Fíjate que una de las cosas, man, que a mí me estaba costando mucho dejar en las manos de Dios, era esto que hacemos, man. Era esto que hacemos. Y digo, al final las redes y el mismo YouTube, ¿no? Te bombardea, está lleno de gente que te da los 5 pasos, ¿no? Para que puedas hacer contenido, y que las métricas y que el algoritmo, y te bombardean por todos lados, ¿no? Que el título y que la miniatura y la descripción y son tantas cosas. Y a mí era algo que no me dejaba estar, man, que no me dejaba descansar. Porque decía: bueno, a lo mejor estamos haciendo mal esta parte. Y si lo hacemos de esta manera, a lo mejor si implementamos esto, si cambiamos esto. Y tiene un par de semanas, man, que yo decidí decirle a Dios: o sea, no más. O sea, yo ya no me voy a desgastar, pues. O sea, vamos a hacer lo que tenemos que hacer y no me voy a desgastar. No voy a estar pensando, no voy a estarme desgastando y gastando mi mente, quemando cinta en esto. O sea, aquí está. O sea, sé tú. Porque ciertamente, era yo. O sea,
Hay que hacerlo así, hay que hacerlo allá. Te hablaba por teléfono a veces. Oye, men, estoy viendo esto y estoy leyendo acá. ¿Sí te acuerdas? Sí, es que vestinos de chango porque en el precio me sales tú con cabeza de chango y yo Sí, con amor. lentes. Sí, o sea, y estás ahí, men, luchando bien machín con esto, men. Y digo, yo les compartí esta parte de Ezequiel. Empecé a leer Ezequiel. Y se me hizo bien fuerte la parte en donde Dios le dice a Ezequiel, habla aunque nadie te escuche. Y de hecho, yo como he aterrizado a Ezequiel, básicamente Ezequiel estaba destinado al fracaso, man. Porque Dios le dice, es más, nadie te va a escuchar. Ese peso, imagínate. Sí. O sea, tú habla aunque nadie te escuche. Es más, nadie te va a escuchar. Y hay algo que Dios le dice que se me hizo bien rudo, bien chido, man. Porque le dice, vas a un pueblo de corazón endurecido. O sea, no te van a escuchar. Pero yo te voy a dar a ti un corazón más duro que el de ellos. Como yo lo entiendo, men, Dios no le está diciendo que Ezequiel va a tener un corazón duro, desobediente como el de ellos. Sino es un corazón más duro que el de ellos para que puedas resistir el rechazo, para que puedas resistir la desobediencia, el desdén de la gente, ¿no? O sea, y está bien machín, men. Y como yo lo aterricé, que era lo que les compartí a ustedes. Sí, claro, un poco lo que habla, creo que era Efesios, ¿no? Que era la armadura de la fe. Cuando habla acerca de la coraza de justicia, me parece que dice, ¿no? Esa coraza es esa protección que impide que esos dardos, que esas te contaminen dentro, ¿no? Digo, Sí. un poco es lo que está Sí, diciendo ahí, sí. ¿no? Y algo que yo les comentaba y les compartí ahí era cómo lo aterrizo con eso que ahí me decía el Jerry un poquito. Ujú. Y era la parte de, o sea, Ezequiel le fue dicho, tú habla aunque nadie te escuche. Y básicamente el llamado es, sé obediente, o sea, no importa que no veas resultados, no importa que no te reciban, que no te acepten, o sea, tú sé fiel al llamado, ¿no? Tú sé fiel. Y esa parte a mí, la neta, sí me pegó machín, man. Porque no solamente me pasa en esto que hacemos, o sea, me pasa en mi servicio, ¿no? En lo que Dios me permite hacer. Porque a veces te das cuenta que tú vas, te preparas, estudias, le echas ganas, vas, das tu estudio. Y pareciera a veces que la raza, lejos de avanzar, está igual o peor, ¿no? Porque me acaba de pasar, man. Me acaba de pasar. O sea, raza que de repente llega y te dice, no, sí, brother, aquí estamos. Y no, bro, y que para acá y para allá. Y que estoy aprendiendo y el Señor me está enseñando y estoy madurando. Y de repente la raza te llega con un batebabas, ¿no? Que dices tú, neta, o sea, neta, Dios te está enseñando y estás madurando. Pues no parece, ¿no? Y te agüita, men. O sea, sí llegan momentos en donde te agüitas y dices, chale, pues yo pensé que la raza realmente sí le estaba dando gas. Realmente la raza pensé que sí estaba avanzando, pues. Ujú, ujú. Pero con esto me doy cuenta que en él. Y yo soy de las personas que creo que aquí el punto o lo importante no es lo que hagas. Ujú. O sea, al final del día todos están en la libertad de decidir, de tomar sus propias decisiones, de tomar su propio rumbo. Está bien. En esa cuestión yo no tengo problema. Mi problema es el cómo lo haces. Ese es mi problema. Ujú. O sea, si tú llegas y me dices, oye, bro, fíjate que tomé la decisión de irme por la izquierda, mi problema no es ese. Mi problema es cómo lo vas a hacer. Porque a veces caemos ahí en contradicciones, en mentiras, Ujú. ¿sí? Entonces te das cuenta que solamente estás disfrazando las cosas, pero realmente lo estás haciendo mal. Ujú. Entonces, de repente entras en ese trip de Sí. por qué no está sucediendo o no está viendo los resultados que yo quisiera. O yo pensaba que estaba viendo ciertos resultados, pero con esto que está pasando me doy cuenta que en él. Sí. Entonces, en todo eso, men,
uno tiene que confiar en Dios, ¿no? Confiar en Dios y ser como Ezequiel, ¿no? O sea, tú habla, tú hazlo, aunque no veas los resultados, aunque no veas las cosas como tú las quieres ver. Es más, nadie te va a escuchar, casi este vato, ¿no? Entonces, son cosas que están bien rudas. Entonces, yo tengo aquí una pregunta, man. Y es, ¿qué te ha enseñado Dios en esos momentos que no entiendes lo que está pasando? Yo sí creo que cuando Dios nos permite pasar por este tipo de dificultades, Él está siempre evaluando nuestro corazón. Sí. Entonces, cuando me encuentro en una encrucijada o alguna circunstancia complicada, siempre trato de pensar que el Señor está desde arriba viendo mi reacción, ¿no? ¿Por qué hago lo que hago, no? Sí. Si estoy por un interés que es ajeno a la voluntad de Dios, pues se tiene que limpiar. Pero si estoy ahí, Señor, yo estoy aquí porque quiero obedecerte, quiero seguirte y quiero hacer tu voluntad, el Señor arregla las cosas, ¿no? Yeah. No de la forma en la que a lo mejor yo quiero que sean arregladas, pero al final de cuentas yo creo en la palabra del Señor, que dice que aquellos que siguen y que aman al Señor, todas las cosas le van a ayudar para bien. No significa que van a ser como yo quiero que pasen. Es decir, si a mí me están a punto de correr el trabajo, si yo amo al Señor, ¿ya no me van a correr? No, a lo mejor y sí me corren, pues. Pero el Señor, como es el mejor estratega, Él sabe, mira, es que esto no es lo que quiero ya para ti. Yo te quiero acá, ¿no? Y de momento ese cruce de ese puente nos cuesta mucho trabajo entenderlo, hasta que ya llegas al otro lado de la colina y dices, Señor, cuánta razón tenías, ¿no? Y sobre todo en la parte de va a suceder las cosas para bien, también y principalmente en el contexto espiritual, ¿no? Que nos va a llevar a madurez, claro. Que nos va a llevar a ser pacientes, vamos a desarrollar el fruto del Espíritu, ¿no? El gozo, la paz, la paciencia, ¿no? La benignidad, todo esto que Dios quiere de nosotros. Y tú has detectado, digo, ya con esto ir aterrizando, ¿tú has detectado o tú tienes algún tipo de, vamos a decir así, ¿no? De estrategia, algo que te ha funcionado para confiar más en Dios? O sea, ¿has implementado algo o tú sientes que algo te ha ayudado para confiar más en Dios? Pues la oración. A mí me ha funcionado nada más la oración. ¿La oración en qué sentido? No seguir insistiendo en lo que yo quiero que pase. Yeah. ¿No? Es que mira, es un proceso complicado porque yo así lo he vivido. Primero me aferro. Yeah. ¿No? Detecto cierta circunstancia adversa y empiezo yo a aferrarme, ¿no? Primero trato de arreglarlo y veo que no puedo y me aferro, Señor, quiero que se haga esto, ¿no? Y quiero que se haga esto y de repente veo que el problema se empieza a poner más grave. Sí. Oye, pues parece ser que te estoy pidiendo que se ponga más intenso, ¿no? Ajá. Y de repente como que caigo en cuenta y digo, tienes razón. Sí. Señor, a ver, ayúdame a confiar en ti, ¿no? O sea, me cuesta mucho trabajo, te lo reconozco, Señor. Sí. ¿No? Y es constantemente, o sea, constantemente yo tengo que estarme recordando mediante la oración, Señor, ayúdame a confiar en ti, que se haga tu voluntad. Yo quisiera que esto pase, pero si no pasa, Señor, yo sí me gusta pensar en que, digo, yo soy papá y tengo niños chiquitos y yo sé lo que es mejor para ellos, man. ¿No? Yeah. Yo sé que darles un celular ahorita, no. Y sé que hay berrinches y argumentos y que lo necesito. No es lo que necesitas ahorita. Entonces, yo sé lo que te conviene. Eso lo traslado en mi relación con papá. Yeah. Y él sabe lo que te conviene. Quiero descansar en eso, Señor. Sí. Sé que soy terco, pero tú sabes lo que me conviene porque me amas y porque eres mi papá. Y no me vas a llevar a un lugar que no. O sea, sé que no eres malo, ¿no? Y sé que o sea, no eres como el Dios yo soy una hormiguita que sufre para que se te quite quién es Dios. No, sé que no eres así, Señor. Y me gusta
me alimento de esos pensamientos, de esas oraciones, de lo que dice la palabra acerca de eso, ¿no? Claro. De que Él nos cuida con profundo amor, en el hueco de su mano, bajo la sombra de sus alas estamos cubiertos. Me cobijo de todo eso y no me queda de otra más que descansar ahí. Encuentras refugio en eso, ¿no? En Sí. Dios. Sí, al final la oración es importantísima, ¿no? La palabra es importantísima. Justo ahorita que te platicaba este tema de Raquel, y que llegas a Dios y dices, pues no sé ni qué sentir, ni qué pensar, ni qué decir. Y lo único que puedo decir es, pues necesito de tu paz, ¿no? Necesito de tu paz, dame de tu paz. Y estuvo chido, men, porque ciertamente tuve paz. Tuve paz de parte de Dios. O sea, lejos de caer en un rollo de pensar y de viajarme, hubo mucha paz. Algo que yo he aprendido en este tiempo es recordar lo que Dios ha hecho en el pasado. Órale. Eso me ha funcionado mucho. Y recordábame Deuteronomio, capítulo 1, del verso 26. Voy a leer del verso 26 hasta el 34, creo. Dice, sin embargo, ustedes se rebelaron contra la orden del Señor su Dios y se negaron a entrar. Se quejaron dentro de sus carpas y dijeron, seguro que el Señor nos odia. Por eso nos trajo desde Egipto para entregarnos en manos de los amorreos para que nos maten. ¿A dónde podemos ir? Nuestros hermanos nos desmoralizaron. Cuando nos dijeron, los habitantes de esa tierra son más altos que nosotros y son más fuertes. Y las ciudades son grandes, con murallas que llegan hasta el cielo. Hasta vimos gigantes, los descendientes de Anac. Pero yo les dije, no se asusten ni les tengan miedo. El Señor su Dios va delante de ustedes. Él peleará por ustedes tal como vieron que hizo en Egipto. Aquí viene la parte. O sea, esta raza vio cómo Dios los sacó de Egipto, cómo abrió el mar, cómo hubo alimento en el desierto, etcétera, ¿no? O sea, Él peleará por ustedes tal como ya vieron que lo hizo anteriormente. También vieron cómo el Señor su Dios les cuidó todo el tiempo que anduvieron por el desierto, igual que un padre cuida a sus hijos. Y ahora los trajo hasta este lugar. Dice, pero aún después de todo lo que Él hizo, ustedes se negaron a confiar en el Señor su Dios, quien va delante de ustedes buscando el mejor lugar para que acampen y guiándolos de noche con una columna de fuego y de día con una columna de nube. O sea, aquí esta raza, a pesar de todo lo que vieron que Dios hizo, ellos se negaron a confiar en Dios. Entonces, lo que yo entiendo y lo que yo agarro para mí es, yo ya he visto todo lo que Dios ha hecho para mi vida y conmigo. O sea, Él me rescató, Él fue, me buscó el lugar más sórdido y me trajo a casa, me ha dado su salvación. O sea, no ha habido un solo día que nos hayamos quedado sin comer en mi casa, que no hayamos tenido provisión de Dios. Siempre Dios ha estado al pendiente. Hay veces que en un contexto económico, ¿no? Te pasa de que dices, ya se está acabando aquí el colchoncito. Y cuando menos piensas, Dios llega y lo vuelve a surtir. Y te vuelve a surtir, ¿no? Entonces, siempre ha pasado, man. Siempre Dios ha estado, siempre Dios ha sido fiel. Como decía mi abuela, le encantaba este salmo, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y ciertamente así ha sido. Dios ha sido bueno. Entonces, el recordar, el darle para atrás un poquito a la cinta, el voltear y ver en retrospectiva lo que Dios ha sido bueno y nos ha cuidado. Ahorita recordabas cómo nace Raquel y tiene estas complicaciones y Dios nos sacó adelante. Yo caigo bien enfermo, a punto de morirme y Dios nos sacó adelante. No dudo que esta ocasión Dios nos vaya a sacar adelante de nuevo, man. Entonces, recordar lo que Dios ha hecho ha sido refrescante para seguir confiando en Él, ¿no? Porque Él no cambia, ¿no? No muda, no tiene sombra de variación. Y como dice el profeta Isaías, y me gusta mucho esto, ahorita me estoy acordando, que dice, tú guardarás en completa paz aquel que pone sus pensamientos en ti. Sí. Y luego dice, confíen en el Señor, porque Él es la roca eterna. Sí. O sea, Él es eterno, él no cambia, Él es inconmovible, sí, inamovible, y en Él confiamos, ¿no? Sí, no hay despropósito en lo que el Señor hace.
Que nos cueste trabajo verlo en este momento, bueno, pues esa es otra historia, pero no hay despropósito. Dios cuando hace algo, él ya tiene, ¿no? Él ya vio adelante lo que viene para nosotros. Sí, como leí ahorita, ¿no? En Deuteronomio 1, o sea, Él va delante de nosotros buscando el mejor lugar para que acampemos. Entonces, Él va adelante, Él sabe lo que está adelante y hay que confiar en Él. Aunque los tiempos sean difíciles, aunque no entendamos, hay que confiar en Él. Y pues, raza, confiemos en Dios. No sé si quieres decir algo, hermano, para cerrar. No. Con eso es suficiente. Para cerrar el changarro. Pues les mandamos saludos, abrazos. Compartan, comenten, suscríbanse y todo lo que los youtubers dicen. Ánimo, raza, ahí estamos pendientes y pues nos vemos a la que sigue. Gracias y paz a todos. Sobres. Bye.